Donald Trump acaba de crear para sí mismo la mayor exención fiscal en la historia de Estados Unidos. Piensa en eso un momento. No a través de legislación, no a través de un proceso judicial transparente, a través de un acuerdo de liquidación que su propio abogado defensor personal firmó en su nombre como fiscal general interino, en un caso que el propio IRS de Trump describió internamente como frívolo y recomendó desestimar sin notificar al juez que supervisaba el caso, y con una cláusula añadida al día siguiente que prohíbe permanentemente al gobierno federal auditar a Donald Trump, a la organización Trump y a sus hijos, no solo por conducta pasada, sino por conducta futura también. Y el asesor legal de la Tesorería de Estados Unidos, un republicano sólido, exsecretario de Thomas del Tribunal Supremo, socio de Sidley Austin, renunció hoy. Eso no es coincidencia de calendario. Alguien con ese perfil no renuncia a menos que lo que se le está pidiendo hacer sea algo que no puede poner su nombre encima. En los próximos minutos vas a entender tres cosas que casi nadie está explicando juntas. Primero, ¿qué contienen exactamente los dos documentos que el Departamento de Justicia publicó el 18 y el 19 de mayo? ¿Por qué el segundo documento fue añadido al día siguiente sin llamarlo addendum? ¿Y qué significa legalmente una cláusula que prohíbe al gobierno federal auditar al presidente de forma permanente e irrevocable? Segundo, ¿qué dijo el exfiscal federal Harry Litman sobre por qué esto es, en su opinión, impeachable? ¿Por qué la jueza que supervisaba el caso original dejó un registro que va a reverberar, especialmente después de las elecciones de medio término? ¿Y por qué el problema no es solo el fondo de 1,776 millones, sino el mecanismo completo de inmunidad fiscal que podría valer decenas de miles de millones de dólares para Trump personalmente? Y tercero, lo más importante, ¿por qué la combinación de 3.800 operaciones bursátiles en el primer trimestre con inmunidad fiscal permanente para el presidente y sus empresas describe un esquema que, en la opinión del análisis legal disponible, podría representar la mayor transferencia de riqueza pública a manos privadas en la historia moderna del país? Porque esto no son dos documentos legales técnicos y una renuncia en el Tesoro. Es una sola historia sobre cómo se construyó una arquitectura de impunidad financiera permanente para el presidente de Estados Unidos usando dinero de los contribuyentes como cobertura. Empecemos con los documentos porque la mecánica específica de lo que ocurrió importa para entender la escala de lo que está en juego. Trump presentó en enero de 2026 una demanda personal por $10,000 millones contra el IRS y el Departamento del Tesoro, su propio gobierno, basada en una supuesta filtración de datos de 2019, donde 450,000 declaraciones de impuestos fueron expuestas. Ninguna de las otras 450,000 personas afectadas demandó. Hay razones legales obvias para eso. Estatuto de limitaciones, inmunidad gubernamental, ausencia de una causa de acción válida. El propio IRS de Trump preparó un memorándum de 25 páginas describiendo la demanda como frívola y recomendando al Departamento de Justicia que moviera para desestimar el caso. La jueza Kathleen Williams en Florida señaló que el caso no parecía ser un litigio real y pidió briefing para demostrar que había una controversia genuina. En lugar de responder ese briefing, el Departamento de Justicia presentó una desestimación con prejuicio sin notificar al tribunal de que existía un acuerdo de liquidación. La jueza Williams dejó en el registro que no había sido informada de ningún acuerdo de liquidación y que el de OJ tenía la obligación de informarla. Y luego procedió a hacer lo único que podía hacer como jueza sin información adicional, aceptar la desestimación con prejuicio. Eso no fue una decisión judicial aprobando el acuerdo. Fue una jueza siendo deliberadamente mantenida en la oscuridad sobre lo que realmente estaba ocurriendo y actuando dentro de los límites de lo que tenía ante ella. El acuerdo de liquidación fue firmado el 18 de mayo solamente por Todd Blanche en su capacidad de fiscal general interino, sin firma de la otra parte, sin aprobación judicial. Y tiene una cláusula diciendo que el DOJ no puede ser considerado responsable si las personas que reciban dinero del fondo hacen cosas malas después. Eso no es lenguaje estándar en acuerdos de liquidación. Es una protección específica construida anticipando que el dinero va a personas cuya conducta futura podría ser problemática. Y al día siguiente, el 19 de mayo, sin llamarlo addendum, sin referencia explícita a que era una modificación del documento anterior, publicaron un segundo documento.
Ese documento libera, exonera, absuelve y descarga permanentemente al gobierno federal de cualquier reclamación, contrademanda, causa de acción, apelación, auditoría y cualquier otro mecanismo de revisión contra Donald Trump, la organización Trump y sus hijos, permanentemente, sin límite de tiempo, para conducta pasada y conducta futura. Piénsalo despacio. Una cláusula que prohíbe al gobierno federal examinar las declaraciones de impuestos del presidente hacia adelante en el tiempo es legalmente equivalente a decir que no importa qué ingresos genere el presidente en el futuro, no puede ser auditado. Y con 3.800 operaciones bursátiles en el primer trimestre en empresas con relación directa al Ejecutivo, con 8 proyectos inmobiliarios en el Golfo, con apartamentos en Dubái que incluyen visas de residencia estadounidenses, con los negocios de la familia Kushner y la familia Witkoff, el valor de esa inmunidad fiscal futura no se mide en cientos de millones. Se mide en decenas de miles de millones de dólares en impuestos que nunca tendrán que pagarse. Y Harry Litman, exfiscal federal que no usa la palabra impeachable con ligereza, dijo explícitamente que esto es impeachable. Explicó por qué la mecánica legal es fundamentalmente defectuosa en múltiples niveles. El caso original era coyusivo porque el demandante y el demandado estaban efectivamente del mismo lado. No hay una controversia genuina cuando el presidente demanda a su propio gobierno y su propio gobierno se apresura a llegar a un acuerdo por 1,776 millones sin presentar ninguna defensa. Eso no es como funciona el sistema de acuerdos del gobierno federal. Bajo la ley que autoriza el uso de esos fondos del Departamento del Tesoro, el dinero está designado para el acuerdo de disputas bona fide. Eso significa disputas reales donde el gobierno enfrenta responsabilidad genuina. Una demanda que el propio IRS describió como frívola no es una disputa bona fide. Y alguien en el Departamento del Tesoro va a tener que atestar que cada distribución individual del fondo corresponde a una reclamación legítima. Eso es lo que el asesor legal del Tesoro no puede hacer. Por eso renunció hoy. No quiere su nombre en documentos que dicen que la reclamación de Mike Lindell por $400 millones por daños a su marca de almohadas es una disputa bona fide con el gobierno federal. Y Litman señaló algo más que está siendo oscurecido por la conversación sobre el fondo de los insurreccionalistas. Quieren mantener confidencial quién recibe dinero y cuánto. Stewart Rhodes, el líder de los Oath Keepers, condenado por conspiración sediciosa, recibe 5 millones. Steve Bannon recibe 500 millones. ¿Las personas que usaron gas lacrimógeno contra policías reciben dinero? El régimen quiere que eso permanezca oculto. Y la segunda cláusula sobre la inmunidad fiscal de Trump fue añadida al día siguiente, sin llamarla addendum, precisamente porque si hubiera sido parte del documento original habría generado atención inmediata. La separación de un día es una decisión táctica para reducir la visibilidad de lo que es potencialmente el elemento más valioso del acuerdo para Trump personalmente. Lo que la jueza Williams dejó en el registro no es un tecnicismo procesal menor. Es la documentación judicial de que este acuerdo de liquidación nunca fue presentado ante un tribunal para aprobación, que el DOJ tenía la obligación de notificar al tribunal y no lo hizo, y que las consecuencias de esa falta de transparencia están por determinarse. Litman señaló que eso va a reverberar, especialmente si los demócratas toman la Cámara en las elecciones de medio término, porque en ese escenario habrá capacidad de investigación con citaciones y testimonios bajo juramento. Y la pregunta central de esa investigación ya está establecida en el registro judicial por la propia jueza. Nunca me dijeron que había un acuerdo de liquidación, y el DOJ tenía la obligación de decírmelo. Un acuerdo de liquidación firmado unilateralmente por el abogado defensor personal del presidente, actuando como fiscal general interino. Un segundo documento añadido al día siguiente sin llamarlo addendum que exonera permanentemente al presidente de cualquier auditoría fiscal futura. La renuncia del asesor legal del Tesoro el mismo día. El propio IRS, habiendo recomendado desestimar el caso como frívolo, una jueza dejando en el registro que no fue informada del acuerdo y que el DOJ tenía la obligación de informarla. Mike Lindell solicitando 400 millones y el líder de los Proud Boys solicitando 2,5 millones del mismo fondo. Y 3.800 operaciones bursátiles en el primer trimestre en empresas con relación directa al Ejecutivo, ahora cubiertas por inmunidad fiscal permanente. Todo eso ocurrió esta semana.
En documentos judiciales públicos, en el registro oficial de la jueza Williams, en la renuncia documentada del asesor legal del Tesoro y en el análisis de un ex fiscal federal que llama esto impeachable. La distancia entre lo que fue presentado públicamente como un fondo de compensación para víctimas de weaponización gubernamental y lo que los documentos reales describen nunca había sido tan fácil de medir en términos concretos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo